Muy buenas noches, bienvenidos a Periférico 1313. La semana pasada tuvimos un programa muy interesante sobre el desencanto con la democracia en el mundo y las demagogias o los populismos que acechan a la democracia, de derecha o de izquierda. En esta ocasión queremos hablar de México y sobre todo de la agenda de la izquierda en este proceso. Nos acompaña nuevamente, como la vez pasada, Agustín Basabe, perredista, diputado federal, expresidente de ese partido, y Jorge Javier Romero, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahora que hemos hablado de esta primera parte del programa sobre el contexto global, me gustaría que ahora pasáramos a hablar de la agenda de la izquierda y de la práctica de la izquierda para ver si es una salida institucional o es parte de lo mismo. Y aquí me gustaría que Jorge Javier y yo pudiéramos entrevistar al expresidente del Partido de la Revolución Democrática, ahora perredista, y que pudiéramos saber, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el rol que va a tener el PRD en este desafío de la democracia? Porque estamos parte de esto. 2018 es un año en donde va a ser una elección muy compleja, otra vez muy competida, en un entorno social más difícil cada vez más, y que yo creo que el país puede acabar en una Y en donde a lo mejor entramos a una resbaladilla más profunda o a lo mejor es un momento de un cambio virtuoso para el país. ¿Dónde está la agenda de la izquierda? Tú que viste, iba a decir los monstruos de carne propia. Las entrañas del monstruo. Platícanos cómo la ves. El primero, yo creo que México necesita un cambio de régimen, no un cambio de gobierno. México en el año 2018 necesita un cambio de régimen. Y eso te dice mi agenda. Yo soy un socialdemócrata, pero yo entiendo la socialdemocracia de manera distinta a la que la entienden el PSOE hoy o el Partido Socialista francés. Si me permites hacer un comercial, publiqué un libro hace unos meses que se llama La Cuarta Socialdemocracia, en donde digo qué entiendo yo por esta cuarta etapa de la socialdemocracia, que es traer a la socialdemocracia otra vez hacia el centro izquierda. Se nos derechizó. Bueno, pero al decirte eso y al decir que México necesita un cambio de régimen, te estoy diciendo parte del programa y del proyecto que nos distingue, me distingue a mí, creo que distingue a la mayoría de los perredistas de Morena. Creemos en un proyecto institucional. Necesitamos que cambiar las instituciones. Cuando tú dices, por ejemplo, yo en los debates digo, México necesita una nueva constitución, ¿qué dice Morena inmediatamente? No. ¿Qué dijo Andrés Manuel? Hay que volver a la de 1917, donde por cierto no votaban las mujeres, ¿no? Entre otras cosas. Pero dijo, vamos a volver a la Constitución de 1917. No, eso de una nueva Constitución es una tontería. Yo digo, México necesita parlamentarizar su régimen. Él te dice, no, así como está, porque la idea es que su liderazgo va a transformar a México. Pero el asunto es, efectivamente, ahí está el liderazgo de Andrés Manuel como el gran transformador, es personalista. Pero el PRD puede ser el vehículo para encabezar ese proyecto. El PRD realmente existente, es decir, puede atraer al voto joven, ciudadano, que está enojado por la situación política, puede convertirse en un polo real de transformación en una agenda que compartimos. Mira, sí. Yo interpreto tu pregunta como si el PRD puede hacer una alianza con Morena para 2018 apoyando a Andrés Manuel. Si esa es la pregunta, no, sí, o es si un el PRD escenario. por sí mismo puede convertirse en el eje de una alianza distinta que realmente impulse esa agenda. El PRD que tenemos, ese que existe, ese puede ser. Yo creo que el PRD tiene tres escenarios frente a sí de cara a 2018. El escenario A sería ese que tú dices, es decir, una alianza amplia con todos los que quieran sacar al PRI de los pinos y instaurar un nuevo régimen, incluido el PAN, incluido el Movimiento Ciudadano, PT, que el que quiera. Con un candidato externo. Tendría que ser un candidato externo, porque el PRD no aceptaría a un panista, por ejemplo, ¿no? Escenario B es la alianza con Morena. Hay una buena parte del PRD que dice, ¿para qué nos damos vueltas? Hay que apoyar a Andrés Manuel. Debemos de apoyar a Andrés Manuel. Una buena parte del partido dice eso. Y escenario C, que a mí me parece el peor, para mí es inadmisible, es ir solos. Porque eso es desaparecer, desdibujarnos. Nos critican, a mí me criticaron, que porque las alianzas con el PAN desdibujan al PRD. Ya quisiera ir si hubiéramos ido solos en todas las elecciones y no nos hubiéramos desdibujado por completo.
No, lo que desdibuja el PRD no son las alianzas con el PAN, lo que desdibuja el PRD es la corrupción. Lo que desdibuja el PRD fue Ayotzinapa, Iguala, todas esas cosas, las renuncias de los emblemáticos de Cuauhtémoc, Cárdenas, etcétera. Eso no tiene nada que ver con las alianzas con el PAN. Pues bueno, yo descarto el escenario, sé que es ir solos, que lo dicen algunos periodistas. Vamos a ir con uno de nuestros gobernadores y solitos. Yo creo que eso es, primero, un suicidio, y segundo, hacerle el juego al PRI. Ese es el escenario ideal del PRI. Yo he oído gente que dice, Agustín, que si van solos no van a ganar, pero que esa no es la apuesta, que la apuesta es que una vez que Morena perdiese, si es el caso, que puede ganar, dado el patrimonialismo y el personalismo de ese partido, una vez que perdiera López Obrador, ese partido se desmorona y entonces el PRD empieza a recoger la pedacería, bueno, los militantes antiguos que se regresarán a la casa, y entonces empieza ya la reconstrucción en 2019. Yo creo que eso es wishful thinking, man. Yo creo que eso no va a ocurrir ni puede ocurrir. Me parece que si fuéramos solos periodistas con una candidatura nuestra en 2018, nos iría muy mal y le ayudaríamos al PRI. ¿Qué quiere el PRI? El PRI en este escenario de fragmentación del voto en México, lo que quiere es que ellos con sus aliados, porque las alianzas del PRI sí se valen, esas no son contra natura, ¿verdad? Ellos van hasta con el Perico, van con el Verde, van con el PES, van con el PANAL, van con todos los que puedan, y que todos los demás vayan solitos. Eso es lo que quiere el PRI. ¿Qué va a pasar en 2018? Ningún candidato va a tener una votación abrumadora, ni López Obrador lo puede lograr, ni un candidato del PAN solo, ni el del PRI. Un escenario posible es que tengamos 3 candidatos cercanos al 30%, uno de ellos gana. ¿Cómo va a gobernar? Necesariamente tendría que formar una coalición de gobierno, y eso implica un cambio frente al presidencialismo que hemos vivido. Régimen parlamentario. Exactamente. Necesitamos un régimen ya hay elementos en la Constitución que lo permiten, ¿no? Sí. Que se podrían aprovechar la posibilidad de que el presidente decida formar un gobierno de coalición. Ya está en la Constitución. Hay una reforma, ¿no?, que entra en vigor en 2018 del gobierno de coalición que a mí no me gusta porque es opcional. Exacto. Yo le llamo el Estado transformer, ¿no? Si el presidente dice sí, se mueve el Estado de una manera y si no se mueve de otra, bueno, así no debe ser. En México ya nadie puede ganar elecciones solo y nadie puede gobernar solo. Esa es una realidad. Y ante esa realidad, pues vamos por el régimen que facilita las coaliciones. Pero también puedes encontrarte en un escenario como el que ha vivido España desde diciembre del año pasado, en el cual, a pesar de que es un régimen parlamentario donde supuestamente existen incentivos para formar coaliciones, la realidad es que los partidos no han encontrado posibilidad de formar una. Es verdad, pero en los regímenes parlamentarios puede haber crisis de gobierno, como la hay en España y la hubo en Bélgica, pero no hay crisis de régimen, o rara vez hay crisis de régimen. A diferencia de Brasil, por ejemplo. A diferencia de Brasil o México. Por eso digo yo, no, si el parlamentarismo no es lo mejor o no es la panacea, pero ahora sí que diría con Churchill, parafraseando y cambiando las palabras, diría, el parlamentarismo es el peor sistema político que existe, con excepción de todos los demás que se han inventado. Ahora, Agustina, si hay un ejemplo de cambio de régimen a nivel local en estas últimas décadas, es la Ciudad de México, cuyo jefe de gobierno acaba de proponer un proyecto de una nueva constitución. Yo creo que una constitución no debe ser así. Lo escribí hace poquito, fui políticamente incorrecto. ¿Y qué te dijeron? Pues no me dijeron nada, ese fue lo que me dijeron, nada, un silencio total. Pero escribí un artículo que se llama ¿Cómo no hacer una constitución? Y decía yo que una constitución debe ser breve, concisa, de largo aliento, pero sobre todo que la norma debe estar cercana a la realidad para encauzarla. Pues se debe convertir realmente en una norma, no en un programa fantasioso, de un listado de derechos que son incumplibles o que sería onerosísimo cumplir, ¿no? Como es el caso del proyecto de Constitución. Permítanme contarles una anécdota de un amigo común, de Jorge y mío, que en paz descanse, al que seguramente extrañamos muchos, Gilberto Rincón Gallardo. Cuando yo era embajador en Irlanda, Gilberto era presidente de CONAPRED y estaba impulsando una convención para las personas con discapacidad en la ONU. Y originalmente había un acuerdo que Irlanda iba a ir con México. Y por alguna razón dijeron que no. Entonces me habló y me dijo, oye, ayúdame, Agustín, a ver qué pasó, ¿no?, con Irlanda. Entonces pido cita con el canciller, que era mi interlocutor, y me recibe con el secretario de Hacienda, ministro de Finanzas. ¿Qué está haciendo aquí? Dije, pues vengo a ver lo de
¿por qué no van con nosotros en la Convención para la ONU? Y habla el ministro de Finanzas y me dice que no nos alcanza el presupuesto. Perdón, yo como buen mexicano dije, ¿presupuesto? ¿Para qué? Claro. O sea, ¿para qué? Y me dijo, me sacó un estudio, me decía, construcción de rampas en estaciones de tantos millones de euros, en estaciones de autobús tantos, elevadores en los camiones tantos millones de euros, traducción a Braille tantos millones de euros, tantos millones. Total, no tenemos esto, no podemos ir. Y yo Claro. dije, qué exóticos son Los los derechos europeos. cuestan, pues. Qué exóticos son los europeos. Antes de cambiar algo en la Constitución, primero ven si tienen el dinero para Claro. cumplirlo. Ese es el problema con México. Pues sí, porque los derechos cuestan. Y a mí me parece que el gran error de esta constitución, de este proyecto de constitución, es que en lugar de atender los problemas de gobernación de la ciudad, se puso a hacer una cosa que ha sido tradicional del constitucionalismo de la América Latina, que es hacer una constitución programática en lugar de una constitución normativa, ¿no? Y eso me parece que puede acabar minando completamente un proyecto que podría tener este futuro democrático. Yo confío en serio. que lo van a arreglar. Yo confío en que hay gente muy... Eso es wishful thinking. hay gente muy, muy valiosa y muy buenos juristas. Hay gente muy conocedora de la historia y de la sociedad mexicana. En el constituyente, yo confío en que ellos empiecen a... Agustín, quisiera concluir esta conversación con una pregunta porque tú eres un liberal, esta palabra que nadie entiende en este país y que se huele feo entre los políticos de izquierda sobre todo, pero tú eres una persona de izquierda liberal o eres un liberal de izquierda. Y la verdad es que esa combinación me parece fabulosa porque te hace justamente alguien que apuesta por el cambio institucional, alguien sensato, de sentido común. Pero la verdad es que Jorge Javier también es de izquierda y es muy liberal, pero la verdad es que hay pocos liberales de izquierda en este país. La izquierda es profundamente antiliberal y eso yo creo que es el peor pecado, en mi opinión, porque genera monstruos y no genera una democracia de discusión, no genera un aprendizaje colectivo, genera descalificación, genera clientelas. Y me gustaría saber lo que piensan ustedes dos de este tema. Por eso digo en mi libro de la Cuarta Socialdemocracia que hay que releer a Bernstein. Edward Bernstein lo dijo hace muchísimos años. Dijo, y esa fue la gran herejía, más que haber dicho que el socialismo se podía llegar por la vía democrática, no por la revolución, que no era necesaria, fue cuando dijo, el socialismo no es otra cosa o un salto, una ruptura con el liberalismo. Dijo, el socialismo es el liberalismo organizado. Esa es la frase textual de Bernstein. El socialismo es el liberalismo organizado. Bueno, yo creo eso. Y yo creo que si releemos a Bernstein, en lugar de seguir releyendo a Marx y a muchos otros, no se diga Lenin, pues vamos a entender que tenía razón y que no son incompatibles. Agustín, muchas gracias, mucho éxito en tu nueva membresía del Partido de la Revolución Democrática. Jorge Javier, como siempre, muchas gracias. Dos liberales de izquierda que le hacen mucho bien a este país. Muy buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima semana.